Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Sociedad Misionera El Milagro de Dios y todos los demás que están mirando por este medio de video. Es una bendición a compartir con ustedes de Daniel capítulo 3 acerca de la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. En capítulo 2 de Daniel leemos acerca del rey Nabucodonosor, quien ha tenido un sueño que estaba molestando a él mucho. Y él no estaba pidiendo solamente la interpretación de su sueño, pero estaba pidiendo que los sabios o astrólogos dar cuenta que era su sueño, para estar seguro de la interpretación. Pero no puede encontrar nadie en todo el reino de Babilonia, menos Daniel. Daniel dijo, Dios puede dar su sueño. Entonces Daniel compartió que era su sueño de una estatua hecha de oro, de plata, de bronce, de fierro y barro, y también de una gran piedra, quien es Jesús, quien viene para destruir todos los otros reinos y establecer su reino para siempre. Y Daniel explicó que la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, que él era el rey de toda la tierra, que no había otro rey igual. La palabra de Dios dice así: el horno en llamas. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto, por 2,5 metros de ancho, y mandó que las colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas y zamponias y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey, y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zamponias y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: «Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir?»
Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abnego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abnego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y lo arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abnego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abnego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, perfectos gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abnego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abnego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Entonces, en capítulo 3, llegamos acerca de el rey Nabucodonosor quiere hacer una estatua de oro, completa de oro, que es como 10 pisos de altura. Entonces, versículos 4 a 6 dice: entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la
adore sea arrojado de inmediato a un horno en llamas. Entonces el rey mandó a construir una estatua de oro y que todos deben rendir culto a su estatua. Pero había los 3 judíos fieles, Sadrach, Mesach y Abednego, quien no quiere rendir culto, porque ellos eran fieles a Dios. Ellos saben los 10 mandamientos y el mandamiento de capítulo 20 de Éxodo dice: no tengas otros dioses además de mí. No te inclines delante de ellos ni los adores. Entonces esos 3 judíos no inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y versículo 8 y 12 de Daniel capítulo 3 nos dijo: pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Wow, entonces había la gente babilonia, astrólogos, que estaban celosos de esos 3 judíos en posición de autoridad en el reino de Babilonia. Entonces ellos fueron al rey Nabucodonosor para decir: ellos no están en obediencia a ti. Entonces el rey, ¿cómo respondió? Versículos 13 a 15. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Entonces el rey Nabucodonosor está listo a dar otra oportunidad a esos 3 fieles judíos. Si ellos adoraron su estatua, si adorar sus dioses, todo está bien, no preocupes. Pero si no, van a tirar en el horno de fuego y va a morir. Y no, ¿qué dice? No habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Versículos 16 a 18, capítulo 3. Los 3 judíos fieles contestar al rey Nabucodonosor, diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Los 3 judíos, fieles a su Dios Todopoderoso, ponen su fe en Dios
y no puso su fe en los resultados ni en la cantidad de su propia fe. Hay problemas entre algunos cristianos, malos conceptos de qué es la fe verdadera. Algunos pensaron que debemos poner fe en nuestros fe. ¿Qué significa? Wow, si yo tengo suficiente fe, si yo creo, wow, si Dios va a responder en esta manera, voy a recibir lo que estoy pidiendo por fe, por esta cantidad. No está poniendo su fe en Dios Todopoderoso, no está confiando en la sabiduría de Dios, está poniendo su confianza en su nivel de fe. Y este no sirve. Tengo una amiga quien, cuando su padre se murió de cáncer, un cristiano se acercó a ella para decir, es por su falta de fe que su padre se murió. Si usted ha tenido suficiente fe que él va a sanar, ser sanado, no iba a morir. Eso es mentira. Su padre no murió por falta de fe de su familia, por falta de su propia fe. Él murió porque tenía cáncer. Él murió porque vivimos en un mundo caído, un mundo de muerte, de sufrimiento. Debemos poner nuestra fe en Dios, no en la cantidad de nuestra propia fe. Hay otro error común, que es poniendo fe en los resultados que deseamos, en una respuesta específica. Si creemos suficiente que Dios va a responder en esta manera, que vamos a recibir lo que deseamos. Había una familia, los Parkers, quien su hijo Wesley tenía diabetes y él necesita insulina. Pero los padres dicen, no, Dios va a sanarte. Estamos seguros que Dios va a sanarte sin medicinas. Y su hijo, peor, hace mucho peor y necesita diálisis. Pero los padres siguen confiando que Dios va a dar la respuesta que ellos quieren, que Dios va a sanar sin medicina, sin la intervención de los doctores. Pero Wesley se murió. Pero los padres siguen confiando que Dios va a sanar su hijo, que Dios va a resucitar su hijo, y por un año sigue orando por él. Los padres están en cárcel por la muerte de su hijo, porque ellos ponen su fe en resultados que quiere Dios dar a ellos, en lugar de poniendo su fe en Dios, que Dios puede usar los médicos para sanar a su hijo. Hermanos, la fe verdadera es fe en Dios. No es fe en la cantidad de nuestras fe. No es fe en un resultado de que deseamos. Es fe que Dios va a cumplir tus propósitos, que Dios va a actuar conforme a su voluntad.
Nuestra fe está en Dios Todopoderoso. Es una relación de fe en que caminamos cada día en obediencia a nuestro Señor. Si tenemos fe en Dios, vamos a vivir en obediencia. También si tenemos esa relación de fe en Dios, vamos a conocer a Dios. Vamos a saber que Él es todopoderoso. También vamos a conocer a Dios como Salvador. ¿Ya? Como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos confían en Dios porque conocen que Dios es todopoderoso, que Él es el único Salvador, que Dios puede salvar a ellos, que Dios puede librarlos de la mano del rey Nabucodonosor. Pero también su fe no era en los resultados de su salvación, de su liberación, porque ¿qué dijo? Si no sepas el rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Ellos confían que Dios puede librarlos, que Él puede salvarlos, que Él es todopoderoso, pero todavía ellos saben que los propósitos y la voluntad de Dios no es igual de ellos. Como dice en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hermanos, podemos confiar en nuestro Dios. Y la prueba de la fe es cuando Dios no actúa como deseamos. Cuando Él no sana nuestros cuerpos. Cuando no encontramos trabajo. Cuando seguimos con problemas en nuestros matrimonios. Si tenemos fe, seguimos fieles a Dios. Seguimos adorando a nuestro Señor. Seguimos en la fe cristiana. Por Sadrach, Mesach y Abednego, eso es una historia increíble. Ellos confían en Dios Todopoderoso. Y cuando el rey Nabucodonosor tiró a ellos en el horno de fuegos, ¿qué pasó? Encontraron a Jesús con ellos. Jesús estaba presente, guardando, protegiendo a los 3 fieles judíos. Y el rey estaba sorprendido y dice, ya saldrá de allá. Se sacó los 3. Estaba sin quemadura, sin oler de humo. Estaban en condición perfecta. Y el rey Nabucodonosor declaró que no hay otro Dios igual como el Dios del Sadrach, Mesach y Abednego. Por medio de la fe de estos 3, Dios estaba glorificado. Dios era exaltado.